Bueno, y lo prometido, estamos con el historiador Pablo Marchese. ¿Qué tal, profesor? Gracias por estar acá. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y hablamos de un tema trágico. El Sí. 24 de marzo de 1976, ¿qué pasó? El 24 de marzo de 1976 se cumplimentó lo que ya estaba anunciado fehacientemente 90 días antes. Nos ubicamos un poquito en el tiempo, ¿no? Jornadas muy difíciles en nuestro país, como usted bien decía en su introducción, ¿no? Problemas muy graves en todos los aspectos sociales, económicos, políticos. El gobierno que lamentablemente, a pesar de tener, como usted dijo, el más alto porcentaje de apoyo popular en la historia argentina, un 62%, equivale que cada 3 votos, 2 votaron por la fórmula Perón-Perón, lamentablemente iba perdiendo consenso y apoyo. Se produce dentro de la crisis política de entonces, que recordamos que había enfrentamientos con organizaciones guerrilleras y que las Fuerzas Armadas, por orden del gobierno civil de Isabel Perón, a partir de febrero de 1975 desarrolla un plan que incluyó lamentablemente una frase que luego dio lugar a muchas malas interpretaciones, ¿no? Combatir y aniquilar el accionar subversivo, ¿no? Aniquilar. Claro, en términos militares es una frase El accionar. muy riesgosa. Claro. En los fines de diciembre de 1975 se produce el asalto guerrillero entre Montoneros y ERP, que eran las dos principales organizaciones guerrilleras, más las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al cuartel de Monte Chingón. 60 guerrilleros muertos, 7 soldados. Y al otro día, el entonces jefe del ejército, el general Videla, anuncia que el gobierno tiene un plazo de 90 días para modificar la situación. Nosotros tenemos que pensar que las Fuerzas Armadas forman parte del Estado. Por lo tanto, una rama del Estado que tiene que estar subordinada por Constitución a la presidencia, le está imponiendo condiciones. Esto sería inaceptable en un gobierno democrático afianzado. Pero como siempre hablamos, cuando hablamos de historia, tenemos que ubicarnos en el tiempo. En ese momento, el gobierno lamentablemente iba perdiendo respaldo, consenso, y finalmente ocurrió eso. Una mala broma que circulaba en esos años se preguntaba cuándo se cumplía ese plazo, si el 23 o 24 de marzo, porque era un año bisiesto. No, pero no fue un chiste, fue realidad. El 24 de marzo, como todos sabemos, la presidenta, luego de un día muy agitado, se estaba dialogando, como también usted había afirmado, adelantar las elecciones, que eran en 1977, adelantarlas para ese año, para descomprimir un poco, pero, como sabemos, el helicóptero, bajo una falsa denuncia de un desperfecto, lo obligan a aterrizar en el Aeroparque cuando se tenía que dirigir a Olivos. Le invitan a descender, la envían al Salón VIP, y allí el que luego sería integrante de la tercera Junta Militar, entre otros, el brigadier Lamidoso, de la época de Malvinas, le informa que ha sido destituida, puesta a disposición de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, y luego sabemos que es trasladada a una especie de, llamémosle, cárcel dorada en el Hotel El Mesidor en Neuquén, ¿no? Ahora, profesor, usted hacía bien referencia a lo que decía Videla, que 90 días de plazo. Cuando uno ve que tras el golpe del 24 de marzo, a los pocos días, los primeros días de abril, el ministro de Economía da el plan económico con el consenso de Washington, o sea, un plan armado no en un día, sino que un plan que venía de antes, uno dice, ¿cuál fue el verdadero motivo del golpe? Recordando que creo que en las últimas intervenciones Isabel Perón en la CGT dijo, no vienen por mí, vienen para apagar el humo de las chimeneas. El plan, como usted bien dice, lamentablemente tenía ya varios meses orquestado. Ya Martínez de Oz José Alfredo Martínez de Oz, que fue quien se hizo cargo del ministerio durante 5 años, el plan, si lo ponemos a pensar, era directamente catastrófico en cuanto a su aplicación. La desindustrialización del país. Se supone que le solicita al general Videla, cuando éste lo convoca para ser a futuro ministro de Economía, le dice, vamos a necesitar un tiempo no inferior a 10 años. Videla dijo, no le puedo garantizar eso, le puedo garantizar 5, como en efecto luego ocurrió, ¿no? Se retiró el 24 de marzo de 1981. Pero el plan era desindustrializador, o sea, Claro, fortalecer. daba lo mismo fabricar caramelos que aviones. Esta era una frase que decía el ministro de Economía. Da lo mismo fabricar caramelos que aviones, según lo que convenga.
es tremendo escucharlo, o sea, como si realmente fuera lo mismo. Y como Claro. aquellas naciones que han desarrollado, y yo creo que ni el ministro de Economía de entonces, ni ningún ciudadano común puede ignorar que un país necesita, entre uno de sus pilares, el desarrollo de la industria. Y este país que es tan afortunado en la cuestión de materias primas que posee y la capacidad de su gente, tomar esa decisión era prácticamente, en parte, ¿no?, terminar con uno de sus sostenes y sus pilares económicos, la industria. Una industria que había sido muy pujante desde la década del 30, ¿no?, desde la famosa década infame, el crack de 1929, que había posibilitado el desarrollo de las industrias locales en ese llamado proceso de sustitución de importaciones. Sí, Para profesor, esto es lo que ocurrió en nuestro país. ¿Era por las condiciones internas de nuestro país, la lucha interna de nuestro país? ¿O también tenía que ver con lo que estaba pasando en el continente y con la presencia de Estados Unidos en los distintos golpes que se desarrollaban? Exactamente, esto se remonta a varias décadas, esto no cabe ninguna duda. Recordamos que décadas atrás del golpe, Argentina era un país que tenía fuerte presencia en América Latina en muchos aspectos, en el político sobre todo. En cierto modo le iba en las cuestiones de política internacional latinoamericana de igual a igual. Recordamos las conferencias interamericanas en la década del 40, que Argentina no acepta las posturas americanas. Por lo tanto, nuestra relación en esa década con Estados Unidos eran tendientes a ser regulares, a veces mejor, a veces peor. Pero lo que usted dijo bien, en el marco internacional, la famosa Guerra Fría, entre el occidente cristiano, liberal, industrial, y el oriente comunista, socialista, ateo. La cuestión es que se traslada lógicamente a América, sobre todo con la cuestión de la Revolución Cubana, ¿no?, que se convierte en un enclave comunista a partir de 1962. Estados Unidos se pone en alerta, recordamos la famosa crisis de los misiles de 1962, y decide que no avance. Y comienza a aplicarse un término, si se quiere, médico, ¿no?, de que evidentemente es un cáncer que hay que extirpar del área latinoamericana. Esto alienta, lógicamente, a los sectores militares y las fuerzas conservadoras de cada país, ¿no?, a reaccionar ante un posible avance o supuesto avance comunista. Pero también hay otra realidad. Estados Unidos, como potencia hegemónica, trata de evitar que en ciertos aspectos sus industrias o su comercio o su actividad económica se vea perjudicada por la competencia local fuerte en la especialización de cada país. Entonces, lógicamente, se entremezclan diferentes intereses políticos, económicos y de, si se quiere, política interna de cada país. Y Argentina se vio evidentemente afectada, ¿no? Esa contradicción que realmente, desde un punto de vista personal, todavía no entiendo. ¿Por qué tiene que haber una contradicción industria-campo? Si tienen que ser complementarios. Está probado que las principales potencias europeas y Estados Unidos, Japón, aunque tiene poco territorio, se complementan. claro. Profesor, de todos modos, en esos años, a lo que Estados Unidos calificó como a la materia prima, le puso commodities, para poderlo valorar y negociar como un elemento concreto, los commodities realmente eran muy bajos a nivel mundial, lo producido por Argentina. Este elemento seguramente ha sido un elemento determinante, porque el problema económico tiene que ver también con esta falta de producción de la materia industrial, pero también con el bajo valor que tenían nuestros granos. Esto todo se origina como crisis madre, usted lo recordará perfectamente, fue lo que fue la crisis del petróleo de 1973. Claro. ¿No? El petróleo hoy cuesta creerlo, ¿no? Pero en ese momento un barril de petróleo salía a $3 y se disparó a 8 por la reacción de las potencias petroleras árabes. Claro. Esto desestabilizó la economía mundial y, entre otras cosas, afecta a la economía argentina en cuanto, como usted dice bien, el valor de sus commodities, que claro, pierden presencia y peso internacional. Claro. De alguna manera es, lamentablemente decirlo, un sálvese quien pueda, y las grandes potencias, evidentemente, y sobre todo Estados Unidos en el área, trata de imponer su visión, y vuelvo a repetir, mezclado con las cuestiones políticas. Había claro, una preocupación concreta desde el punto de vista de lo que podía ser la influencia cubano-soviética en el área. Entonces, entre la economía, entre esa famosa presencia, entre la realidad política local, claro, la presencia militar, alguna vez lo hablamos en otras reuniones. Sí. La presencia militar era permanente en la historia argentina desde las invasiones inglesas. Pero desde 1930
hasta el último golpe, 6 golpes de Estado, se hizo muy patente esa frase que en algún momento, y tal vez con otra intención, pero que la pronunció Leopoldo Lugones, ¿no? La reserva moral de la patria, la espada sanmartiniana, la hora de la espada. La hora de la espada. La hora de la espada. Y tal vez los militares lo creyeron y aquellos que apoyaron, porque esto no lo podemos negar, salvo el golpe de 1943, que fue más bien una interna militar contra el presidente Castillo, el resto fueron cívico-militares. Cívico-militares. Y ahí, en esto también yo me quería referir. En principio, el marco internacional, que es el que ha descrito un gobierno que, más allá de las habilidades de la presidenta o no para la conducción de la nación, el marco negativo que tenía la Argentina para la cuestión económica, en la cuestión militar, y después estaba el tema interno, propio de la Argentina. ¿Qué estaba pasando internamente en la Argentina? La violencia en la Argentina. El presidente Perón, cuando asume el 12 de octubre de 1973, se define muy bien en una frase medio en broma, medio en serio, dice: yo en este momento soy un león herbívoro. Y abogaba, dice, olvidemos los enconos pasados. Es necesario trabajar en comunidad, en mancomunidad. Se habla, usted recuerda, el pacto social de ese entonces, José Herbert Herbert, presidente, ¿no?, de la Confederación General Económica en ese entonces. Es importante llegar a un acuerdo global. Lamentablemente el fallecimiento del general Perón, menos de un año después, que era, por su situación de salud, era obvio y patente, sí, sí, ya será tema tal vez de otro diálogo, claro, desemboca en que el gobierno lo herede su esposa. Quisiera, si usted me permite, hacer una aclaración sí, sobre el gobierno de la señora de Perón. Ha recibido muchas críticas en su momento por esa supuesta debilidad que tuvo. Yo creo que fue menos débil de lo que se cree o de lo que se quiere hacer creer. Hay que tener en cuenta las difíciles circunstancias. Los partidos políticos, los mismos gremios, ya hablamos de las Fuerzas Armadas, la Confederación General de Trabajo, la Confederación General Económica, el CAM, le van retirando lentamente su apoyo, la van dejando sola. Los partidos políticos no están dispuestos a llegar a ningún nuevo acuerdo y en parte la dejan que madure como una fruta en el árbol. Y es más, seguramente había sectores políticos que esperaban que luego del golpe ellos fueran convocados, ¿no?, para participar seguramente en la, entre comillas, llamémosle, reconstrucción de la patria. Ahora, profesor, ¿hay algún estudio político o sociológico que determina que esa gente que estaba en el golpe o que esperaba la caída del gobierno de Isabel Perón pudiese prever la tragedia que vendría? No. Yo creo que eso fue imprevisible. Hoy se sabe, lógicamente, por los documentos que han sido puestos a la luz, que había una idea justamente de tomar medidas gravísimas, llamémoslo medidas gravísimas para no hablar prácticamente de matanza indiscriminada, ¿no? Pero se hablaba mínimamente, dice que por lo menos, se le atribuye al general Videla, dice, para terminar con esta cuestión de la subversión, mínimamente 5.000 personas. O sea que ya había una premeditación. Por supuesto que esto no se hacía público, solamente se hablaba en un círculo selecto y mayormente militar. La cuestión que ya sabemos todos en qué desembocó en realidad. Permítame recordar una frase de Domingo Faustino Sarmiento. Te recordarán que, enfrentado con Rosas en 1840, emigra a Chile y en una roca escribe: bárbaros, las ideas no se matan. En francés. Dijo lo correcto, las ideas no, las personas sí. Permíteme una vulgaridad. Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, las ideas no se matan, pero las personas que las portan sí. Claro. Entonces, lo hipócrita, lo contradictorio de esta situación es que, por ejemplo, luego potencias que han perdido ciudadanos de su nacionalidad en este país, como el caso de Francia, recordamos el caso de 2 monjas francesas lamentablemente secuestradas, torturadas y lanzadas al río. El gobierno con todo derecho reclama por ellas, pero también es cierto que aquellos que desarrollaron estas horripilantes tareas de limpieza, llamémosle política, habían sido entrenados por instructores franceses expertos en la guerra de Argelia. Entonces esa contradicción, ¿no?, defender derechos humanos por un lado y por otro luego reclamar ante lo que ocurrió. ¿No estaban al tanto? ¿No creían que lo que estaban haciendo podía desembocar en eso? Son hipótesis. Son hipótesis, pero seguramente el tiempo va a ir acomodando estas realidades que ha sufrido la Argentina. Lo que no vamos a permitir, por lo menos de este
humilde lugar es prestarnos a la confusión. El 24 de marzo se derrocó un gobierno constitucional. Gracias, profesor. Un placer, gracias.